Amén, buenos días. La verdad que hoy es un día, yo estoy preocupado. Tengo muchas cosas dándome vueltas por la cabeza porque ya sabéis que el día de ayer, sábado, se nos presentó así una sorpresa. Pero no debería ser sorpresa y no lo es en cuanto al contenido. Lo es en cuanto al tiempo, porque los tiempos son algo que se ha reservado Dios Padre para Él. Y por tanto, a nosotros nos pilla muchas veces en fuera de juego. Y lo sé muy bien, pues por la propia experiencia, y lo sé porque lo dice la Biblia realmente, ¿no? Dice claramente que cuando llegaran estas últimas cosas, eventos muy tremendos, ¿cómo iba a estar la gente, toda la gente? Pues como en los días de Noé y como en los días de Lot. Los días de Noé, ¿sabes qué significa, no? Una carnalidad inmensa, pero cuando lo refiere la Biblia, más bien es un momento de distracción, porque habla de casarse y darse en casamiento, o sea, de estar como si no pasara nada. Y eso es un poco el sentir que hoy estamos viendo. También, como los días de Lot, sabemos que era una corrupción moral que estamos viviendo. Y también parece que no pasa nada, pero sí pasan las cosas. Porque sabéis que ayer comenzó una guerra, así lo ha declarado el presidente de Israel, literal, entre Hamás e Israel. Pero esta mañana se unió el Líbano. Y hoy vamos a hacer un recorrido, un abanico de todos los que se van a unir, pero también os voy a hablar del resultado. Porque si hay algo maravilloso que tiene nuestro Dios, tenemos que apreciar profundamente la salvación y por favor, hazlo, porque es evidente por lo que dice la Biblia en primer lugar y segundo por la propia experiencia que no todos hacen lo correcto. Todavía hay mucho religioso, incluso entre el pueblo evangélico, que debería ser conocedor de la verdad, porque nosotros, al contrario de la religión tradicional que dice no leas la Biblia, nosotros decimos, por favor, lee la Biblia. Y no solamente leerla, sino estúdiala, profundiza en ella, porque es imprescindible para todo hijo de Dios conocer su voluntad. Pues la salvación es lo que más estimamos, porque de cualquier manera, sabiendo mucho de la Biblia o sabiendo poco o aún no sabiendo nada, si tú sabes eso, que Cristo murió por tus pecados en tu lugar, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos, ya tienes bastante. Pero yo creo que no. Tenemos que saber y aprender y profundizar un poquito más. La otra cosa que a mí me maravilla, y por eso, lejos de mí que yo me considere como algo que tiene un título que se llama escatólogo, porque no lo soy, ni muchísimo menos, pero sí me gusta estudiar la Biblia en general, pero sabéis que la profecía en particular. Entonces, bueno, lo que ha ocurrido ayer, incluso lo que ha ocurrido esta semana, pues lógicamente ha cambiado todos mis planes. Habíamos estado hablando con Emma de que comenzara pues una especie de estudios o de predicaciones con respecto a la familia, que está muy mal, por cierto, y me refiero a vosotros, no hace falta irse demasiado lejos. Pero claro, el sábado por la mañana cuando me levanto y me pongo al día y veo lo que ha pasado, al principio no me lo creía. Digo, bueno, porque hay algunos por ahí que son muy exagerados, pero no. Cuando ya recibí unas comunicaciones por WhatsApp del responsable, del Karen Hayesot, que es una agencia judía con la cual colaboramos nosotros,
que se encarga del aliá, o sea, de traer a los judíos a su tierra, y me confirmó: estamos en guerra. Entonces, ese hombre no juega. Más bien, a veces lo he regañado porque le digo: es que no me dices nada, y yo quiero que me tengas informado. Y no hay duda, y ya nadie lo duda, porque las noticias, aún de los enemigos de Israel, pues no tienen más remedio que hablar de ello. Perdón, pero os decía que la otra cosa que me maravilla es esta: la palabra profética que tenemos y que se llama la más segura. Y si recuerdas, hablamos hace tiempo, aquí entre nosotros, en el capítulo 46 de Isaías, Isaías 46, del versículo 9 hasta el 13, dice algo que a mí me gusta muchísimo. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Acordaos. Aquí podría introducir una frase muy conocida, muy típica. Bueno, se atribuye a algunas personas, pero el caso es que es una buena frase. Y es que la historia enseña, escúchalo bien, la historia enseña, podemos aprender de la historia, que el hombre, el ser humano, no aprende nada de la historia y la vuelve a repetir. Sin embargo, sabéis que uno de los secretos de Israel, aunque también repite historias, es hablar, y acabamos de terminar estas fiestas donde la cosa importante era transmitirlo a las siguientes generaciones. Era muy importante. Bueno, por eso dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10. ¿Y cuál es la mayor característica? Que anuncio lo por venir. Anuncio lo por venir desde el principio. Mucho antes de que comenzara, según la Biblia, aún antes siquiera de la fundación del mundo, porque Dios es eterno y no tiene tiempo y no tiene espacio. Sabía. Y dice: y yo os lo he anunciado desde el mismo principio. Nadie se puede llamar a engaño. Nadie puede decir: no lo sabía. Y dice: y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. No existía. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero bueno, nadie se asuste. Lo que Dios quiere no es destruir la humanidad, es salvarla. Por favor, acuérdate que Jesús vino para eso. Si quisiera destruirla, lo tenía bien fácil. Pero muy fácil. Pero lo que Él quiere era salvarnos, a pesar de la terquedad, del pecado y de la maldad y de la iniquidad. Nos quiere salvar todavía. Versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y dice el versículo 12: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia de Dios, evidentemente. Hoy la sociedad entera está muy lejos, no lejos, muy lejos de la justicia de Dios. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Maravilloso nuestro Dios. Por tanto, es muy sabio, conveniente, necesario, diría yo, pues examinar
esta palabra profética que el Señor nos dejó con tanta amabilidad, cariño y amor. ¿No te parece? Si lo anunció desde el principio, pues será por algo, ¿no? Y por eso yo me gusta escudriñarla, ¿no? Porque, repito, ni me considero, ni creo que esté yo dentro de ese grupo de especialistas. Lo que ocurre con la palabra profética es esto. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, nos dice algo que es muy interesante, y que yo estoy seguro de que algunos de vosotros incluso habéis pensado, ¿no? Por mi insistencia, año tras año, de decir lo que el Señor nos anunció, y yo debo anunciar y desde el principio, pero como nos lo dijo, yo tengo que repetirlo. Bueno, todo el capítulo 3, vamos a leerlo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. Dice, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido hechas por los santos profetas. Como por ejemplo Isaías, que describe a Dios como el que nos anuncia el final desde el mismo principio. Entonces Él nos está exhortando un limpio entendimiento, claro. Un entendimiento lleno de basura y de porquería no vas a enterarte de nada. Espero que hoy sí. Para que tengáis memoria de las palabras, para que no te olvides de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas, y además, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ya un tiempo mucho más reciente. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahora, dice, vendrán burladores, gente que se está burlando del Evangelio, que lo está pervirtiendo, tergiversando y arrastrando además a un sinnúmero de gente, llamados cristianos, que a mí me asusta y me preocupa. Y dice, es lo primero que tienes que advertir, ¿no? Estos burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias. Esa palabra no es nada bueno, ¿verdad? Habla de pecados y pecados graves. Bueno. Y uno de lo más grave, por eso recuerda, llevo mucho tiempo advirtiendo de esas cosas que, claro, Satanás ataca y ataca porque no quiere que la gente esté preparada para el arrebatamiento, no quiere que diezme, porque entonces empobrece y corta toda posibilidad de la Iglesia de expandirse, y niegan, por supuesto, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Recuerdas esas tres cosas? Llevo mucho tiempo girando alrededor de ellas. Bueno, la segunda venida tiene menos dudas. Lo que más dudas levanta es el arrebatamiento, pero también la segunda venida, ¿eh? Hay gente que no cree, hay gente que eso ya fue en Pentecostés, imagínate, que ya es cuando Cristo volvió otra vez. Qué ignorancia de la Biblia, qué deseo, como la mayoría de la gente, de simplemente vivir del Evangelio, sacar el dinero a la gente a través de la palabra, no del Evangelio, porque no, si anunciara el Evangelio, pues bendito sea Dios, pero no es así. Bueno, pero dice, en versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, aquí no pasa nada.
Y decía que seguramente algunos de vosotros habéis pensado lo mismo. Otro año nos vuelve a hablar que el día de las trompetas era posible que viniera el Señor. Has entrado en este capítulo de burladores. Cuidadito. Cuidadito, porque mi obligación es, lo acabas de leer, exhortar. Cuidadito. Cinco, porque, incluido tú, que lo has pensado, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. La semana pasada hablamos de todo el proyecto que va a haber, ¿no? De nuevo cielo y nueva tierra, ¿recuerdas? No fue la semana pasada, a lo mejor puede que lo recuerdes. Que provienen del agua y por el agua subsisten. 80% de nuestro cuerpo es agua, el agua está por todas partes. Si falta el agua, morimos con toda seguridad. Pero lo está diciendo una información científica de un pescador, de un pescador. Dice, por lo cual el mundo entero pereció anegado, o sea, ahogado en agua. Pasado, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, en este momento, y lo hablé la semana pasada, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, que no tienen ninguna fe. La piedad es fe, contacto con Dios, relación con Dios. Impíos ni tienen ni quieren y persiguen a los que la tenemos, la fe. Pero es palabra de perdición para ellos, ¿no? Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por eso os estoy diciendo, el tiempo que tanto nos gustaría saber, no es difícil, casi imposible. Porque aunque estemos seguros de que estamos en el tiempo aproximado, como las cuentas se han llevado mal, no es una crítica, es una realidad. Se están llevando mal, porque no salen las cuentas. Y ya sabéis que unos dicen unas cuentas, otros otra. Nos podíamos fiar de los judíos y durante un tiempo pues yo pensé que sí, pero ya sabéis que no. Luego me aparecieron los caraítas, una rama judía pequeña, que decía, bueno, esto ya es un alivio para nosotros porque ellos se han llevado las cuentas bien. Pues tampoco. O sea que es algo que yo creo que Dios permitió que tuviéramos estas confusiones porque estaríamos, no sé, un poco... cuando uno tiene y marca una fecha, aunque estos que voy a hablar no eran cristianos, ni lo fueron nunca, ni lo son ahora, los testigos de Jehová en el siglo XIX, 1919, el siglo XX, o sea, el siglo pasado, sabéis que creían, afirmó su líder que era un tal día con seguridad, y vendieron todas sus cosas, su patrimonio, se deshicieron de ello, se vistieron de túnicas blancas, se fueron a la cima de un monte, porque venía el Señor. ¿Y qué ocurrió? Pues nada. Si los que tienen razón y conocen la Biblia se equivocan y no llevan bien las cuentas, imagínate una gente que ni siquiera son cristianos. Pues no pasó nada. Ahora, fíjate la capacidad que tiene el hombre de rehacerse de sus propias miserias, que se volvieron a inventar otra mentira y todavía están golpeando puertas y dando la tabarra por todas las casas
Ya no sé con qué argumento, porque si su gran líder les dijo que era en 1919 y no pasó nada, ¿qué argumentos han sacado después? Ah, que vino en el Espíritu. Oh, entonces lo de Pentecostés. Bueno, no voy a entrar en, porque además discutir con ellos es la peor pérdida de tiempo. Yo personalmente te aconsejo que les des... Sí, mira, tranquilo. Sí, tú te salvas, yo no, venga, tal. Pero lárgate, porque es algo agotador. Están tan bien adiestrados, tan bien comida el coco, que es imposible prácticamente convencerlos de nada, porque están como los burros con orejeras, solo ven lo suyo y nada más. Bueno, pero sigamos. Recuerda que es voluntaria esta cuestión, el versículo 5. Porque primero no tenemos que esas cuentas para el Señor, el versículo 8, pues es que no sabemos. Él sí lo sabe. Es la esperanza y la garantía que tenemos. Él sí lo sabe. Versículo 9. Y el Señor no retarda su promesa. Por eso nos confundimos, porque según las fechas ya tenían que haber sido. Pero es que la razón es esta. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, escúchalo bien, no queriendo que ninguno perezca, que ningún ser humano de los 8.000 millones que hoy estamos sobre la tierra, que ninguno perezca. Dios no quiere para nada, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Va a ocurrir? No, pero Dios, nadie le podrá decir, Señor, es que no dijiste o no. Él va a presentar muchas pruebas de que sí se dijo. Bueno, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, porque en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Cielo nuevo y tierra nueva. Pero el versículo 11 ya nos da un consejo. Tómatelo en serio, por favor. Puesto que estas cosas han de ser desechadas, o sea, lo que hoy tienes, tu casita, tu cochecito, todo va a ser desechado. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo podemos estar todavía pecando deliberadamente, despistados, distraídos? Pues la respuesta es que sí pasa. Pero Pedro hace 2000 años nos advierte, pero viendo que todo va a ser deshecho, por favor, créetelo y vive de una manera santa y piadosa, o sea, conectándote con Dios. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, y eso fue lo que yo quise que la semana pasada entendieras, más que recordar un pasado del azúcar, está muy bien, recordemos, y todo eso está perfecto. Pero el Señor me dijo, habla del futuro. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora, vive la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, o sea, con todo tu interés, ser hallados, ser encontrados por Él, sin mancha e irreprensibles, y una característica muy buena, en paz. Aún en medio de la tormenta, como la canción esta tan bonita de Renán Carías, y que Quique la canta muchas veces, y me encanta que la cante, porque es una canción muy adecuada. 15.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No te burles. No te burles, por favor. No te burles. Como también nuestro amado hermano Pablo, está hablando Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 en adelante, nos revela lo que va a pasar en el arrebatamiento. Primera de Corintios, capítulo 15, nos revela qué pasará con nuestro cuerpo. Y Pablo lo había leído, o lo había escuchado, Pedro lo había escuchado a Pablo. Dice, y además es una sabiduría que le ha sido dada. No es que fuera el más listo de la clase, que por cierto sí lo era, sino que se le fue dada esa sabiduría. Dice, casi en todas sus epístolas lo escribe, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, sobre todo si no se quiere. Pedro lo reconoce. Las cuales, esas cosas que hay que estudiarlas profundamente, dice, esas cosas, dice, los indoctos, ignorantes, e inconstantes, tuercen. Hoy lo vemos con mucha claridad. Como también las otras escrituras, o sea, no solamente estamos hablando del tema de la profecía, no, todo lo tuerce. Y Pedro lo sabía, todas las escrituras. Pero para su propia perdición. Por eso te digo, cuidadito, ¿dónde te has puesto? Si en los que tenemos fe, en que todo lo que Dios dice en su palabra es la verdad, o te has puesto en burlador, o en incrédulo, o indocto, y tuerce las escrituras. Bueno, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, esa es la profecía, maravilloso, ¿no? Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Más claro? Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y la carta termina diciendo, amén. ¿Qué os parece? Dios es un Dios de profecía. Y Pedro nos aclara muy bien qué hay que hacer con la profecía y qué hacen algunos con la palabra profética. Bueno, todo esto porque hay una situación que estalló ayer, que hoy se ha dado un paso más con la entrada del Líbano y que pues vamos a leer el Salmo 83 y vamos a ver quiénes más van entrando y entrarán con toda seguridad en este juego que el Señor nos anunció para que lo tuviésemos en cuenta, por supuesto. El Salmo 83 es un salmo profético. No es del rey David, es de Asaf. Por cierto, Asaf tiene grandísimos salmos escritos, pero grandísimos. Y uno de ellos es este. Es un salmo profético. Hay más salmos proféticos. Pero vamos a leerlo. Oh Dios, dice, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen a Dios alzan su cabeza. Primero te voy a decir algo, para que en estos días, si no lo habías hecho antes, sirva como guía de oración,
porque los salmos son una excelente guía de oración, por favor, en estos días especialmente, toma el Salmo 83 cuando vayas a orar, porque se nos manda a orar por la paz de Jerusalén, pero solamente decir eso: Señor, te pido por la paz de Jerusalén. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, orar por la paz de Jerusalén es orar con conocimiento, y esto te va a ayudar mucho a orar. No por eso, por la paz de Jerusalén. Hay otros que lo hacen más absurdo todavía: por la paz del mundo. ¿Pero qué es eso? Concreta un poco. Aquí estamos concretando lo que significa también para el mundo, porque estas palabras, sabéis que el reloj profético de Dios no es lo que pasa en tu pueblo, no es lo que pasa en África, no es lo que pase en Ucrania. No, eso no es reloj profético. Esas son cosas que el Señor incluso dijo que iban a pasar, pero eso no significa nada, pero nada. Proféticamente, te estoy hablando. Oye, porque no te parece que la gente que está allí sufriendo, que no pasa. No, hombre, por favor, nosotros nos compadecemos de su dolor y de su sufrimiento. Estoy hablando proféticamente. Proféticamente. No significa nada. ¿Por qué? Porque el centro de la profecía y todo lo que tenemos que observar y ver sobre la profecía es Israel y el pueblo. Y el pueblo. Cada uno es una de las manecillas del reloj que hace unos años dio la vuelta atrás y ahora está en cuenta regresiva. Es un cronómetro. Pero de esos que cuentan el tiempo al revés, y cada vez queda menos tiempo, porque el Señor sabe, y sabemos cuándo este asunto se disparó, cuando arrancó, y tenemos la certeza, la aproximación de qué es lo que va a pasar. Está clarísimo, porque lo dice el Señor. El asunto es cuándo, porque aquí no estamos hablando de si va a pasar, estamos hablando de cuándo va a pasar, y ese es el meollo de la cuestión, que además creo que el Señor no nos dirá gran cosa más. Pero de lo que sí va a pasar, eso lo tenemos aquí delante de nuestros ojos, ¿no? Y no tenemos que ir muy lejos para saberlo, porque, pues recuerda lo que leímos en Isaías 46. Si es que os lo anuncio, dice el Señor. Yo os estoy anunciando las cosas que van a pasar. Bueno. Porque dice: rugen tus enemigos, los de Dios, y los que te aborrecen, alzan sus cabezas. Contra tu pueblo, porque es la aguja grande, la aguja pequeña y la aguja grande. A veces me parece que es una y a veces me parece que es otra. Pero ya sabes, la grande va dando más vueltas, cada hora una vuelta, y la pequeña va más despacito. Contra tu pueblo han consultado, o sea, se están preparando astuta y secretamente. Una buena pregunta que incluso en las redes sociales se hacen: ¿por qué los pilló de sorpresa? Israel tiene una tecnología que sabe lo que están haciendo en Gaza y en muchas partes del mundo, pero con una precisión absoluta. ¿Cómo es posible que los pillaran por sorpresa? Emma me decía, y yo tampoco, es que no me lo explico, ¿cómo los pudo pillar por sorpresa? Si es que ellos se enteran si pasa una avispa por encima de esa cerca. Bueno, palabra profética. Dios sí sabía. Y sabía que, al igual que todos, es muy difícil mantenerse en tensión permanente. Por eso el Señor nos advierte, porque la palabra profética, nosotros sabemos muy bien lo que va a pasar, pero claro, año tras año no podemos estar en tensión, es imposible. Lo que el Señor nos dice: no te relajes demasiado. Pero que no podemos estar en tensión, eso es evidente. Bueno, ellos tampoco. Y fíjate por dónde, 50 años después de la guerra más sorpresiva que ha tenido Israel, porque en el Yom Kippur, como hablamos en su día,
aunque también lo orientamos a lo futuro, pero también recordamos lo que la Biblia dice es un día sagrado, santo, en que todo el pueblo, todos se recogen en sus hogares porque están orando, pidiendo perdón por sus pecados y esperando ser perdonados. Recuerdan cuando el sumo sacerdote salía, si es que salía, eso ya significaba que habían sido perdonados, todo el mundo estaba esperando eso. ¡Pam! Los atacaron. Ahora, ¿la victoria de quién fue? Y no era un grupo terrorista, eran naciones, que por cierto van a volver otra vez. ¿Qué razón tenía mi abuelo cuando aprendió ese refrán que decía, vuelta la burra al trigo? La espantas del trigo, pero vuelve. Pues vuelta la burra al trigo, con los mismos que han sido derrotados en la guerra de los 6 días y en la guerra del Yom Kippur. Ahora los vamos a ver aquí, cómo les habla el Señor. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Oye, ¿y les ha salido bien? Les han pillado. Cosa inconcebible para los que conocemos además un poco los entresijos de todo este asunto. Yo tengo ahí, por estos del Karen Hayesod, una palabra que ya me la confirmaron precisamente hace unos días que estuvieron por aquí visitándonos, de que me van a llevar a esas instalaciones secretas donde lo ven todo. Pues las niñas estaban dormidas. Y digo las niñas porque es que la mayoría de esas pantallas que lo ven todo por muchos sitios son mujeres. Porque son más observadoras y porque tienen unas cualidades y han visto que las que tienen que estar en esa observación son mujeres y son chicas. Y están mirando, no se les escapa detalle. Habéis visto La vieja del visillo, ¿no? Por ahí va la cosa. No se les escapa detalle. Bueno, pero para bien, se fijan en todo. O casi todo. Porque ese día algo les pasó. Quizá es que tenía que pasar, porque las cosas no es que Dios quiera que pasen, sino Él nos avisa de que van a pasar, porque Él las ha visto. Algunos creen que es que Dios quiere eso. No, por favor, te repito, ¿qué es lo que Dios quiere? La salvación de los inicuos. Y astutamente y secretamente, y dicen, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Nosotros no somos los protegidos. Hay mucha gente que le gusta abrogarse las cosas que dice para Israel como si fueran para nosotros. No, perdóname. Recuerda, hay judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y palabra profética para unos, para otros y para los otros. Esto está hablando para los judíos. La iglesia solo podemos conocer y, como estoy haciendo, explicar. Además, ¿sabes cuándo fue escrito este salmo de Asaf? 2800 años atrás. Y está abriéndonos el internet. Ya el periódico, eso ya nadie lee un periódico, ¿no? Ya no se usa ni para envolver los bocadillos. El internet, 2800 años atrás. Y han dicho, bueno, recuerda, protegidos no somos nosotros, es Israel. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Bueno, eso está en los estatutos de Hamas, de Hezbollah, de Palestina, de todos los países están destrucción de Israel, para que no sean nación. Y no haya memoria del nombre de Israel, nunca más. Eso es lo que ellos, está en sus estatutos, y lo dicen abiertamente. Porque se confabulan de corazón a una. Y se han confabulado bien. Pero claro, eso quiere decir que ahora les toca al resto, ya verás el resto. Contra ti
contra Dios. Han hecho alianza. Ni siquiera podemos pensar en los judíos, mucho menos en la Iglesia. Nosotros no estamos en este asunto. Pero todo, incluso cuando atacan la Iglesia, es contra el Señor. Y dice, se confabulan de corazón contra ti. Tremendo. Y empieza a enumerarlos. Mira, Edom. Las tiendas de los edomitas. ¿Quién son los edomitas? Los palestinos. Y jordanos del sur. ¿Sabes que Jordania tampoco existía? Igual que Palestina no ha existido nunca. Los romanos preguntaron cuando destruían Jerusalén, ¿cuál es el enemigo más grande de Israel? Así preguntó Tito, el general que destruyó todo. ¿Cuál es el enemigo más odiado y que más los odia? Y le dijeron, los filisteos. Y dice, pues vamos a llamar a esta tierra filistea. PH, filistea, no es como se dice. Y entonces la H se fue, porque es muda, y se quedó la P, filistea, Palestina. Palestina significa filistea. Y lo puso el romano porque eran los que más odiaban a Israel. Ahora, hace poco, pues había un territorio abandonado. Un famoso viajero que se llama Humboldt. Estuvo por Venezuela porque hay un monte que se llama Humboldt, ¿no? Recorrió el mundo, y entre ellos recorrió Israel, y hizo un diario, evidentemente. Recorrerse el mundo en aquel tiempo se hacía un diario, finales del siglo XVIII, principios del XIX, y cuando llega a Israel, o Palestina, o Filistea, pero hoy es Israel, ¿sabes qué escribe? Me sorprende que en un territorio tan pequeño pase kilómetros y kilómetros sin ver un alma. Nada, no había nadie. Todo el mundo se ha creído las mentiras de que eso era una nación que fue destruida por Israel. No había nadie, no había ningún gobernante, no existía. A ver, alguien busque, por favor, me lo llevas. Yo la próxima visita, si es que podemos, voy a ir a verlo con toda seguridad, te acompaño. A ver dónde estaba el palacio gubernamental, la casa del que mandaba en Palestina. No existe nada porque no existía nadie. Bueno, Jordania tampoco. Sino que un jeque que le hizo favores a Inglaterra, le dieron ese territorio. Toma, esto para ti. Te lo doy. ¿Y de dónde? De aquí a aquí, porque los ingleses fueron los que hicieron el mapa último de todo el Oriente Medio. Esto es tuyo. Ah, bueno. Muy bien. Y ahí tenemos al padre del actual rey, no, el abuelo del actual rey, que le dieron eso y ya está. Pero no existía ningún país llamado Jordania. Por favor, estudia un poco y ya lo verás que no existía. Y por cierto, va a dejar de existir. Aquí lo dice. Bien. Jordania del Sur y, por supuesto, Palestina. Después dice, y los ismaelitas. ¿Quién son los ismaelitas? Los saudíes. Dirás, pero es que no está firmando una paz ahora Arabia Saudita con Israel. Claro, pero esas paces no valen para nada. Esto lo he leído en la Enciclopedia Islámica. En su enciclopedia, lo he leído. Lo puedes encontrar también en Internet. Estaba conquistando por la fuerza una evangelización muy interesante. Bueno, también los católicos la hicieron, o sea, muy interesante. Llegó a una tribu que no pudo conquistar. Sorprendido de que le hicieran frente y los vencieran, además. Esa tribu y esa historia se llamaba Koresh, con K, Koresh. Como no los pudo vencer y lo intentó, pero estos koreshitas eran fuertes.
y buenos guerreros, ¿qué hizo el padre, ¿no? Firmó un acuerdo de paz con ellos y los de Coresh lo firmaron, hicieron la paz. Pero está en la enciclopedia musulmana, que lo que hizo fue rearmarse, esperar un tiempo y rearmarse, y cuando calculó que podía vencer a la tribu Coresh, con la cual había firmado una paz, que tiene un nombre, la paz Hudaybiyah. Hudaybiyah. Los traicionó, les atacó y los destruyó por completo. Ahí tienes la paz que están firmando los países árabes con Israel. Nada. Absolutamente nada. Por eso no digan, no, es que Arabia Saudita. Arabia Saudita, ¿qué es eso? ¿Quién son? De esa, ahí está la Meca. Ellos son descendientes. Bueno, pero las tiendas de los ismaelitas, Ismael son los saudíes, Ismael es el padre de los descendientes árabes. También se menciona en esta lista de contrincantes los agarenos, Moab y los agarenos. Bueno, eso es Egipto. Los moabitas son los palestinos y jordanos, que hoy es Jordania, pero era el monte de Moab, al sur. Y los agarenos, ¿cómo se llamaba la madre de Ismael? Agar. Y los agarenos son los descendientes de Agar, de ismaelitas. O sea, está hablando de los mismos, con diferentes nombres, porque, bueno, unos se establecieron por aquí, otros por allá, otros por el otro lado. Bien. Gebal, Amón y Amalek. ¿De quién está hablando? Gebal es el Líbano, Hezbollah, que es el que entró esta mañana ya en juego. Los de Hamas atacando por el sur, Hezbollah por el norte. Esto yo lo sabía. Yo lo sabía porque está en la Biblia, ¿no? Entonces, están atendiendo al sur y atacan los del norte. Esto iba a pasar en cualquier momento. Hasta ahora, nunca. Pero ahora, que ya pasa, por eso me parece grave y urgente lo que estamos viviendo, porque nunca había ocurrido. Y ya empezó. Y van a atacar los jordanos, y van a atacar los árabes, saudíes, y van a atacar los egipcios. Tremendo. Porque son los agarenos y además ismaelitas, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos al Líbano, Gebal, pero del norte. Recuerda que los ingleses fueron los que hicieron el mapa. Entonces, el Líbano del norte y Hezbollah son Gebal. Amón, pues los palestinos y jordanos del norte también. Siempre hablando de Israel. Amalek es el siguiente que se cita. Y Amalek, ¿quién es? Yo lo leo porque no me lo sé todo de memoria, que yo si tuviera tanta memoria, no me acuerdo de cómo llamáis a algunos, imagínate cuánto. Amalek son los árabes del área del Sinaí. Tal vez. Árabes del área del Sinaí. Bueno. Los filisteos también son nombrados aquí. Filisteos. Y los habitantes de Tiro, o sea, el Líbano en el sur. Entonces, los filisteos, pues, ahí tenemos a Hamas, de la Franja de Gaza, y Tiro, Hezbollah, que son los que han atacado esta noche, que son los libaneses del sur. Pero también nombra el asirio. Versículo 8. Se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Asirios, en la antigua distribución, no era exactamente Siria, pero hoy es todo lo mismo. ¿Cuál es lo sorprendente de esta lista? ¿Cuál es lo sorprendente?
los que no están. Pero mucho más sorprendente, y quiero que me acompañes por favor a Ezequiel 38, porque esto ya, bueno, todo el mundo lo habla de ello, ¿no? La guerra final de Gog y Magog, el príncipe de Magog y todo eso, sí. Pero hoy lo que nos vamos a fijar es en una cosa. Ezequiel 38. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, de Moscú y de Tubal, y profetiza contra él. Palabra profética, mucho antes todavía que la de Asaf. Y di: así ha dicho Yahweh el Señor. ¿Qué cosa? He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfio en tus quijadas. Un garfio, en la matanza, ¿alguien ha visto la matanza? A los cochinos se les mete un garfio para arrastrarlos, ¿no? Y pondré garfio en tu quijada, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Están ya a las puertas, están en Siria, están en Irán, están en Irak. Están ahí ya los rusos. No es que tengan que venir, ya se les puso el gancho y están a la puerta. Caballos y jinetes de todo equipados, de todo. Gran multitud, claro, habla de las armas antiguas, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. El profeta que vio, pues armas y defensas, ¿no? Paveses y escudos son defensas. Pero aquí vemos la lista intrigante. Persia, ¿quién es Persia? Irán. No se le menciona en la lista anterior, ¿verdad que no? Y sin embargo sabemos que está detrás de todo eso. Están haciendo como decían en mi pueblo los de Ponferrada, dicen: no, vete tú que a mí me da la risa. Están poniéndolos a ellos ladran. Atómicos. Pero no, ha puesto a los otros al trabajo feo. Pero aquí sí es nombrado, Persia, Irán. Y Cus, los cusitas, son todas las naciones negras musulmanas, saudíes. Fut, Libia. Pero además de Libia está Argelia, está Marruecos, Mauritania. Eso es Fut con ellos. Ninguno de esos se menciona en la lista anterior y están lejos, circundando a Israel, pero no están en frontera como los que sí menciona el Salmo 83, que son frontera. Están lejos. Gomer, bueno, dice, y todos ellos con escudos y yelmos armados, ¿no? Y Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma, Turquía. ¿Sabes? Gomer es una parte de lo que fue antiguamente Alemania, ¿no? Pero es que, claro, ahí tenemos a todos los que están. Todos esos países que aquí están, aquí no están, etcétera, son de por ahí. Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togarma, que es Turquía, y de los confines del norte, y todas sus tropas, dice, muchos pueblos contigo. Le está hablando, si no cambia, a Vladimir Putin. Prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda.
Porque de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo, o sea, al final de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Repito, están ya ahí. Esta parte de la profecía ya está cumplida. Están ahí. Están dirigiendo todo. Armando a Persia, dirigiendo todo en Siria, en Líbano, en Irak, en Irán. Están haciéndolo todo. O sea, esta parte ya está cumplida. Porque dice, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Esto es la profecía anterior. Profetiza esos huesos si vivirán, y todos ellos morarán confiadamente. ¡Ey! Aquí tenemos el lío. Pero viendo lo que ha pasado ayer y hoy, están confiadamente. Habitan confiadamente. Bueno, ayer sí los pilló. Pero eso es un momento puntual. Ellos no habitan confiadamente. Pero fíjate que todo esto va a ocurrir. Esta segunda, la guerra de Gog y Magog, tan famosa, los va a pillar habitando, o sea, viviendo permanentemente, confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Pero bueno, por razón de tiempo, no sigo con esta guerra. Vamos a la otra, a la que estábamos. Quise saltar ahí para que veas que hay nombres que no se repiten. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no se menciona a Egipto? Pues Egipto es una potencia. ¿Por qué será que no se menciona a Arabia Saudita? Si es una potencia. ¿Por qué será que no se nombra a Siria, que aunque está hecha a pedazos, pero bueno, es una potencia? ¿Por qué será? ¿Quieres que te lo diga? Porque ya no existirán. Ya estarán bajo el control de Israel. Por eso podrán vivir confiadamente. Si Israel es capaz de defenderse teniendo al enemigo ahí, cuando tengan unos kilómetros y kilómetros, ¿sabes cuántos kilómetros? Ponme la bandera de Israel. Busca ahí, bandera de Israel. Bandera de Israel. A ver, los he visto más rápidos, ¿eh? Es broma. Si sabes que os quiero, muchachos. Pero ponedme la bandera de Israel, hombre. Esto tiene un significado. Las banderas tienen un significado, y la de Israel concretamente, veis que es la estrella de David. Todo el mundo lo tenemos claro, ¿no? Que es la estrella de David. Está compuesta por dos escudos que se cruzan, ¿no? Un escudo, un pavés, perdón, y otro. Eso no entra hoy. En esta clase no entra. Lo que entra es el fondo blanco y dos tiras azules, una arriba y otra abajo, que simbolizan ríos. Si fuéramos a Génesis, nos daríamos cuenta que cuando Abraham recibe la promesa, las fronteras para Israel era entre dos ríos. Entre el río Éufrates y el río Nilo.
Yo tengo aquí el mapa, pero bueno, lo podemos poner o ver. Tengo aquí el mapa que es clarísimo, que absorbe buena parte de Egipto hasta el río Nilo. Absorbe Líbano, absorbe Siria, absorbe Irak, absorbe Jordania, absorbe Arabia Saudita. No todo. Y después está el mar. Porque ese territorio se le fue dado a Abraham y por tanto al pueblo protegido, al pueblo escogido, a Israel. Nunca han tenido ese territorio, pero ¿sabes cuándo lo van a tener? Ahora. Tú mira la distancia que hay entre el río Éufrates y el río Nilo. Y piensa, porque habla de botín, dice, tomarás botín de ellos. ¿Qué significa botín? Lo que hay allí. Quiere decir que se va a quedar con buena parte de los pozos petroleros de Arabia Saudita, con buena parte de todos los petróleos, el petróleo de Irak, de Egipto, de Líbano, porque acaban de encontrar petróleo. Y sabes que el Líbano no le importaba un comino hasta ahora la frontera, pero como cerca de la frontera del Líbano encontró Israel petróleo, ahora eso es suyo. Qué casualidad, hombre. De tal manera que va a ser un país, repito, no quiero ya alargar más esto, pero va a ser un país que está descrito en la Biblia como una nación poderosa. Israel, poderosa, con un ejército que ya consideramos que es poderoso. Pero lo va a ser mucho más. Porque para poder encajar esto, y además es que es estricto, los que se nombran en el Salmo 83 no se nombran en Ezequiel 38, es porque todo ese territorio, todos los países árabes musulmanes serán absorbidos. Dominados, no tendrán ninguna importancia militar e Israel será nuevamente el que los va a proteger, porque es que Israel cuando los toma los protege, no los maltrata, los protege. Ah, mira, aquí este es el mapa. Desde ahí veis. Pues fíjate, entre los dos ríos, mira qué parte de Arabia Saudita, de Egipto, por supuesto todo eso queda absorbido bien arriba. Esa es la tierra, y posiblemente sea más, ¿eh? En el futuro lo será, pero ya ahora estamos hablando de este asunto. Porque esas naciones no se nombran, no vienen en la guerra de Gog y Magog porque ya están, eso es territorio de Israel. ¿Lo sabíais? Ahora sí encaja que morarán confiadamente. Sus enemigos más... Porque los otros, Irán habla y dice, pero no se atreve. Repito, manda, vete tú que a mí me da la risa. Vete tú y ahora ahí, ¡pah!, le dan palo, pero Irán ahí están ahí tranquilitos, ladrando, eso sí, ladran mucho. Porque también incluso ya sabes que Israel de vez en cuando les manda un recadito. Y andan con sus generales para allá y para acá y de repente ¡bum!, desaparecen los generales. ¿Y qué ha pasado con ellos? Israel, que es lo sorprendente, que los hayan pillado en fuera de juego, tiene capacidad, y esto me lo dijo a mí una vez uno. Podemos leer en Irán, si anda un ciudadano por la calle leyendo el periódico, nosotros podemos leerlo también vía satélite. Allí no se mueve una mosca. ¿Por qué ha pasado esto? Más que por qué es para qué.
y que Dios no lo quiere, pero lo sabía. Y lo sabía. Y aquí tenemos a un salmo, Asaf, que nos da claramente una descripción de cómo va a ser este asunto. ¿Ha podido comenzar ayer? Sí, ha podido. Porque muchas veces ha comenzado un conflicto y se para. Ahora, esta vez el presidente de Israel no habló de una operación, no habló de un dispositivo especial. No, está hablando de guerra. Yo he visto las fotos de lo que han hecho los palestinos con gente civil, señoras, familias enteras. Tengo vídeos aquí que dan, los podía poner, los tengo en mi teléfono, aterradores, no los voy a poner. Entrando en una familia que acaban de matar y uno mueve un brazo y lo vuelven a rematar. Y no se sabe cuántas familias se han llevado, cuántas han matado. A Israel nunca la habían pillado así. Y si por un secuestro de un soldado han ocurrido en el pasado las cosas que han ocurrido, esta vez, en mi opinión, que a lo mejor la semana próxima todo se ha parado, y yo me callo, y sigo con la propuesta de hablar de la familia. Pero ¿puede empezar este conflicto? Cuando vemos que ya dos protagonistas, y nunca había ocurrido, atacando por el sur y atacando por el norte. Os explico mi análisis. A los palestinos, por supuesto, los funden, pero fundidos, ¿eh? Y al Líbano, fundidos. Y se va a meter Siria. Y te aconsejo, te doy unos versículos para que te medites. O sea, ahora están bien. Isaías 17 e Isaías 49, capítulos. Lee lo que va a pasar con Siria. Absolutamente nada va a quedar, nada, cuando entren en conflicto directo con Israel. Porque ahora tiran una piedra y esconden la mano además, ¿no? Pero cuando vengan farrucos contra Israel, que saben perfectamente lo que hacen, Israel. Ahora ya no los va a pillar de sorpresa, ¿eh? A partir de ayer ya han vuelto a tomar esas capacidades que Dios les ha dado de ser tan inteligentes, siendo un pueblo tan chiquitito y tener dominados a todas estas gentes. Y los vence una y otra vez. Y aquí está hablando proféticamente. Y yo lo estoy diciendo proféticamente. Y los va a vencer de nuevo. Los va a vencer con toda rotundidad. Ya no los van a pillar. Cuando venga Gog y Magog va a ser tan impresionante. Porque también viene China con un ejército de 200 millones. 200 millones a conquistar un país de 16, 17 millones. ¿Qué miedo le tendrán a Israel? Que tiene que venir China con 200 millones, es lo que dice la Biblia, a meterse con Israel. Y Rusia, con todo el potencial que tiene a Europa, y a Estados Unidos. Y le tienen miedo a Israel. Irán es un país grande, ¿eh? Irán no creas que es una cosita ahí, no. Primero, ellos no son árabes. Persia no son árabes. Son musulmanes, pero no son árabes. Los árabes musulmanes son una cosa, los persas musulmanes son otra. Los persas son como nosotros. Antonio podía ser un persa. Vaya usted a saber si no lo será. O yo. Es que son gente blanca, gente rubia. No son árabes.
Imagínate. Bueno, y no os cuento ya el anticristo cuando entra, que entra también en este juego. ¿Sabes primero para qué? Israel se va a ver tan agobiado cuando venga Gog y todas sus huestes. ¿Y sabes quién va a salir a defenderlo? Y esta vez sí con autoridad. El anticristo. Por eso se gana la confianza de ellos. Los libra, porque el ejército y tal vez la tecnología de Europa, del anticristo. El imperio romano restaurado, toda esa cosa que ya algunos sois. El anticristo. Tendrá suficiente potencia y ¡pam! Les da. Claro, en Israel entra el anticristo, victorioso, para allá, para acá, y reconocido. Si es judío o no, no lo sé. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo espero no saberlo, porque todo esto que te estoy contando es profético, pero si nosotros ya nos habremos ido. Pero ¿y si no? Tenemos que saber todo esto. Entonces, cuando ya todos estén confiados en Israel, nuevamente confiados, ese ejército del anticristo vendrá contra Israel. Y es tan poderoso que ahí sí, Dios personalmente enviará fuego y azufre, destruirá todos los ejércitos, porque no solamente estará de la Unión Europea, se me ha escapado, del anticristo, pero es que no lo sé, un ejército enorme. Dice que la sangre, ahí en el valle del Armagedón, la sangre llegaría hasta la altura del freno de los caballos. Nadie quedará. Estarán 7 meses enterrando los cuerpos. 7 años consumiendo el combustible solamente de las tropas que han rodeado a Israel. Bueno, hoy lo que creo que es más conveniente, y lo vamos a hacer ya de una vez, es orar por la paz de Jerusalén. Y ahora, fíjate, más que nunca, porque lanzaron ayer por la mañana 5.000 cohetes. Tampoco se sabe. 5.000 en 20 minutos. Quiere decir que han hecho una demostración de fuerza. Han hecho algo ahí, una bravuconada. Les está costando muy caro, porque ya esta noche solamente la cantidad de edificios que ha derribado Israel y lo que queda. No, aquello va a quedar para empezar de nuevo. Y tú ves las fotos hoy de lo que es Gaza y es abigarrado de edificios. Bueno, si alguno quiere trabajo de obra, se vaya para allá. Pero el Señor nos manda, y por algo nos lo manda también proféticamente en el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén. Y tenemos que orar por su paz y orar por su protección. Bueno, gracias a Dios todavía en este conflicto estaban muy despistados los norteamericanos, pero han reaccionado. Oye, ¿qué pasa? Y van a salir en defensa, y ya ha dicho Biden que lo que haga falta, que no le van a faltar armas, no le va a faltar nada a Israel. Claro, es el Señor lo que ellos dependen, pero también nosotros tenemos que tener nuestro papel, orando, apoyándolos en oración. Recuerda, nuestra oración tiene que basarse en el Salmo 83. Y lo que no hemos leído después del versículo 8, que Asiria se ha juntado con ellos y sirven como brazo a los hijos de Lot. Moab y Amón son los hijos de Lot. Dice el versículo 9, escúchalo bien, vamos a ponernos en pie para orar.
Y empieza a relatar algo que ya te lo anticipo, que ocurrió con los 300 de Gedeón. Los 300 de Gedeón, si recuerdas esa historia, se pusieron a tocar el shofar, unos cántaros con unas luces dentro. ¿Y qué ocurrió? Aquel ejército asirio, brutal, enorme, cientos de miles, muchos más que toda la población de Israel. ¿Qué ocurrió? Se empezaron a matar unos a otros. Y los 300 de Gedeón solamente mirando. Eso es lo que va a relatar ahora. Hazles como a Madián, los madianitas, como a Sísara, como a Jabín, en el arroyo de Cisón. Allí fue aquella victoria que solamente 300 hombres lograron. ¿Recuerda la selección que tuvo que hacer Gedeón? Hace poco alguien habló de esto. Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pero recuerda, está orando Asaf y está diciendo, hazles como. Y nosotros tenemos que orar, hazles como ocurrió con los madianitas. Pon a sus capitanes como Oreb y a Zeeb, como a Zeba y a Zalmuna, y todos sus príncipes. ¿Y qué les ocurrió? Fuera. Y dice que oremos, ponlos. Así, de esa manera. Versículo 12. Porque estos han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿No están ahora mismo usurpando el templo? ¿El lugar del templo? ¿Y quieren todo? ¿Todo? ¿Qué han dicho? Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Versículo 13. Dios mío, es una oración, Ponlos como torbellino. Eso, una especie de tornado. Como hojarasca delante del viento. Como fuego que quema el monte. Como llama que abrasa el bosque. Persíguelos. Sí, la Biblia nos enseña a orar y nos dice, persíguelos. Así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza. Pero Dios sigue siendo misericordioso. ¿Sabes para qué? Y busquen tu nombre, oh Yahweh. Y yo os lo he dicho, ¿sabes que hay muchos árabes, muchos persas, en definitiva, muchos musulmanes, en mi opinión, van a quedar tan decepcionados después de que Israel solito, un país pequeño, les dé esa paliza enorme? La mayoría, muchos van a decir, no vale para nada. Y van a buscar, y Dios va a hacer, búscame. Y ellos lo buscarán porque ellos son también herederos de Abraham. Ismael fue un hijo mal tenido, pero es de Abraham. Y muchos se volverán a él. Y hay gente que lo ha visto en profecía y ya está ocurriendo, como muchos árabes se están volviendo a Dios por visión, por revelación. Tremendo. Y busquen tu nombre, oh Yahweh. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Yahweh. Amén. Y lo van a conocer.
y lo van a conocer. Tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto no va a ser destrucción. Millones se volverán a Dios, por eso vivirán en paz, volverán a ser amigos, aliados. Los árabes, los que vivan en Israel hoy, los que están ahora invadiendo y siendo enemigos, se volverán amigos hasta que venga Gog. Por eso estarán confiadamente. Ahora levantemos nuestro corazón, nuestras manos y nuestra voz para pedir por la paz de Jerusalén. Esta canción la cantamos cada vez que llegamos enfrente de Jerusalén. Y hoy la vamos a cantar aquí delante de nuestro Dios. En su presencia andamos, nos movemos y somos. Ora por paz, Jerusalén. Recuerda, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti y la unción del Señor. Él estuvo allí, recorrió sus calles, sus plazas. Gritarás al Santo Dios. Oh, bendito. Cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz. En Yeshua Adonai. No hay nadie más que pueda traer la paz sino Jesús. Ahora sí te pedimos. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Tómate de la mano con el que está a tu lado. Cuando el Mesías Estamos uniendo, Señor, nuestras vidas y corazones para orar, Señor. Porque va a encontrar otra vez la paz cuando vengas tú, Jesús. Israel amado, mi hijo Efraín. Es la bendición de Efraín. Qué emoción escucharte. El Mesías Ya llegó. Oh, bendito eres. Ven pronto, Señor. Mis hermanos, escúchenme, que penetre al corazón. Así juntos, agarrados. Vamos todos a ¿A quién? al Mesías Adonai. El Señor Todopoderoso. Todos gritamos. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Y cuando el Mesías
Gracias por tu presencia hoy, Señor. Porque estamos viviendo estos momentos que tú nos has dicho de antemano, para que creamos. Confírmanos, Señor, si este conflicto lo vamos a ver. Vamos a ver cómo Israel se expande. Vamos a ver cómo Israel se vuelve una nación grande en toda su extensión. Vamos a ir a ver cómo Israel se hace una nación poderosa. Y seguiremos orando por la paz de Jerusalén, porque sabemos que la siguiente andanada, el siguiente ataque satánico que vendrá es tan espeluznante que si tú no intervienes, sin duda serían aniquilados. Pero tú nunca lo permitirás, Señor. Nunca lo permitirás. Hay muchos que pagarán con su vida. 2/3 de la población actual pagarán con su vida. Pero allí tendrás siempre un remanente, como siempre has tenido y como aún aquí en la tierra, en tu iglesia, un remanente que todavía te creemos, que todavía te esperamos. Te obedecemos porque creemos firmemente que tu palabra es cierta. Y también tu iglesia necesita tu paz en medio de esa tormenta. Y nuevamente oraremos y oramos por la paz de Jerusalén. Oh, bendito.